A darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata del señor Carlos Odoardo Albornoz. Él es vicepresidente de FEDEAGRO y de FEDENAGA. Gracias por estar con nosotros, señor Albornoz. Buenos días. Bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Gracias por la oportunidad, la valoramos profundamente. Es un gusto para nosotros poder tener la oportunidad de expresarnos con el tema de la producción de alimentos, que es un tema tan sensible hoy en esta gigante vitrina. Precisamente sobre ese tema, señor Albornoz, lo que es la producción de alimentos, la escasez que se ha presentado en distintos puntos del territorio nacional. Ya lo vamos a analizar en profundidad con usted, pero me gustaría, por favor, su opinión, porque ayer hubo unas declaraciones del superintendente de Costos y Precios Justos, Andrés Eloy Méndez. Él exhortaba al pueblo venezolano a que saliera a fiscalizar conjuntamente con la superintendencia, porque él, según el superintendente Méndez, continúa ferozmente la denominada guerra económica, que es la que ha hecho imposible que los venezolanos encontremos algunos productos, sobre todo de alimentos en el país. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Hay realmente guerra económica, guerra productiva en el país? Sí, nosotros respetamos las opiniones de cada quien, ¿no? Sin embargo, creemos que la situación del campo que ha sido anunciada de manera oportuna, responsable por FEDENAGA, por FEDEAGRO y por todos los gremios que hacen vida en la actividad agrícola venezolana, están realmente divorciados de lo que significa una guerra económica. Se ha tratado de vincular en varias oportunidades a los sectores productivos con este tipo de hechos, de actividades. Yo creo que lo que realmente hay que dejar claro aquí es que la verdad habla por sí sola. Hoy tenemos una inflación en alimentos que supera el 90%. Tenemos un desabasto en productos, en algunos productos, que supera más del 90%. O sea, de cada 10 locales donde tú vas a adquirir uno de estos productos, en 9 no se consigue. Y entonces, mucho más allá de seguir hablando de guerra económica, sin duda el contrabando de extracción está haciendo muchísimo daño. Yo creo que lo que realmente aquí hay que tener en cuenta es que la producción venezolana, lo que es la agricultura venezolana, la producción de leche, de carne, de huevos, de cerdo, no está ahorita impulsada. Y no está impulsada porque no tenemos incentivos. Vemos como hace pocos días se acaban de anunciar los precios para el maíz, para el café, para el arroz. Y bueno, prácticamente se nos diluyen dentro de nuestras manos, se nos va se nos pierde la rentabilidad, bueno, y allí sin duda perdemos cualquier estímulo de continuar en la actividad. Fíjese que usted toca el tema de los productos. Recientemente el Ejecutivo Nacional, vía la Superintendencia de los Derechos Económicos, ha venido autorizando el aumento de algunos rubros que pasaron incluso muchos años con precio regulado, con precio congelado, precio controlado. Y a solicitud de los sectores productivos del país se había dicho por muchos años que esta revisión tendría que ser periódica. Sin embargo, por ejemplo, en los rubros que usted mencionaba, se ha dicho también que no fueron suficientes los rubros, sobre todo en el primer nivel de producción, para llegar luego al consumidor final. Te explico, para el caso del maíz necesitábamos 9,22. El precio del maíz amarillo son 6 bolívares. Prácticamente el 30% que establece la ley de precios justos se nos diluye en las manos, no tenemos rentabilidad. Y cuando suceden este tipo de cosas, te reitero, tenemos lamentables hechos como por ejemplo el caso de un cafetalero que acaba de quitarse la vida por problemas de falta de agroquímicos para combatir un grave problema de la roya que golpea a todos los cafetales venezolanos. Y si mientras mueren hombres y mujeres venezolanos porque están angustiados en los campos venezolanos, mientras los maiceros hoy no saben dónde tienen que entregar su maíz blanco en el estado Guárico, mientras apenas hace unos días se terminó de cancelar el subsidio a los cañicultores de Portuguesa, mientras la gente de las hortalizas en los Andes venezolanos no tiene los suficientes agroquímicos y fertilizantes como deseáramos, entonces nosotros tenemos consecuencias como la que hemos venido observando, no solamente los agricultores, es que lo que le ocurre a los agricultores pasa inmediatamente como consecuencia directamente a los consumidores. Esto es un binomio que hay que cuidar, que hay que interpretar para que no sigan ocurriendo la lamentable situación que vive no solamente el agro venezolano, sino la situación de los alimentos
para el consumidor. Ahora, en el caso específico, por ejemplo, del maíz, que es uno de los productos de primario consumo en nuestro país, señor Albornoz, ¿qué está pasando, por ejemplo, con las hectáreas de maíz que se producían? Hay grupos y sectores que hablan de una reducción de más del 60-70% en lo que son hectáreas productivas de maíz en Venezuela en comparación del año 2014 con, por ejemplo, el año 2010. Te pongo un ejemplo con el año, específicamente con el estado Guárico. Se sembraron 270.000 hectáreas de maíz en el año 2007. No llegamos a 60.000 hectáreas, 62.000 hectáreas en el año 2014. Pero lo peor no es eso, sino que aparte de esas hectáreas están afectadas con el fenómeno climatológico del Niño, muy golpeadas. Y pudimos incrementar algo este año el área de sorgo en ese estado. Sin embargo, nuevamente más de 20 días de sequía golpean profundamente no solamente al estado Guárico, también a la zona de Bolívar, al sur de Aragua. Ocurrió algo similar en el Zulia, en Falcón, en Yaracuy, en fin, es una situación que hemos venido alertando bueno, y que tenemos que combatir a día, es prácticamente parte inherente a la actividad. Señor Albornoz, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero para el regreso me gustaría, por favor, su opinión acerca de si usted considera que el Estado venezolano estaría privilegiando la importación por encima de la producción local, de la producción nacional. Antes de irnos a la pausa, nos vamos a ir con un material que preparó nuestro equipo de producción precisamente a propósito de la producción de maíz en Venezuela. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, anunció que le ha solicitado al gobierno que se fije un precio de bolívares fuertes 9,22 por kilo de maíz, de acuerdo con las estructuras de costos como establece la Ley de Precios Justos. La agroindustria considera que al costo de bolívares 7 por kilo de maíz blanco, el precio de la harina precocida debe adecuarse a bolívares fuertes 24,80 por kilo, según lo fija la ley, de manera que se garantice igualmente el derecho a tener una rentabilidad adecuada. Este año se eliminó el subsidio de bolívares fuertes 1,75 por kilo de maíz que hasta ahora recibían los productores. Esto se traduce en un monto acumulado que tienen que sustentar los mismos productores del ramo. Además, las empresas afiliadas a Venmaíz acumulan un promedio de 75% en el costo de otros insumos como transporte, repuestos y materiales de empaque. En el comunicado que suscriben FEDEAGRO y Venmaíz, afirman que los empresarios del ramo se comprometieron a recibir en sus silos la nueva cosecha hasta el día 1 de noviembre de 2014, con la condición que se establezca ya el precio solicitado con el gobierno para la harina precocida.